mucho en algunos temas, porque sabemos que la farmacología, algunos le llaman puré de goma, por lo intragable, pero nosotros nos rompemos bastante para que sea metabolizable. Entonces, vamos a la FKF. Definiciones, conceptos. ¿Qué es farmacología? No les voy a leer todo, se lo pongo ahí, después ustedes lo leen una o dos veces y van entendiendo que de dónde es, lo viejo que es, y toda aquella cuestión que actúe como una propiedad farmacológica en el individuo. Fármaco es una sustancia química que puede ser beneficiosa o tóxica. El medicamento es toda sustancia química que es útil en el diagnóstico, en el tratamiento o en la prevención. Uno puede diagnosticar, qué sé yo, iontoforesis con pilocarpina, es uno de los diagnósticos para la fibrosis quística. Fíjense, ahí tienen una técnica kinésica, así la haga un bioquímico. Tienen un medicamento, la pilocarpina, y tienen un diagnóstico de ejecutar. Esto no es tratamiento, es diagnóstico. A veces que quieren hacerlo actúa con electrodiagnóstico, con ultrasono detección, con puntos de detección de acupuntura o puntos gatillo. Bueno, hay distintas cosas que son hacia la búsqueda de un diagnóstico de patología o un diagnóstico kinésico. O sea, el médico le puede decir, bueno, dolor en el hombro, omalgia o lo que fuera, o periartritis de hombro, ¿viste? Así, bien general. En cambio, el kinesiólogo tiene que buscar el diagnóstico kinésico. Síndrome del supraespinoso que genera esa periartritis de hombro. Tiene tanto tiempo de evolución que a la ecografía demuestra que tiene ruptura fibrilar de tal o cual inserción y que tiene osteofitosis. Es el diagnóstico kinésico y yo ahí debo determinar si voy a actuar primero con el dolor, primero con la inflamación, o ambos los dos, digo el correntino, o puedo también actuar sobre los tejidos, colágenos u óseos capsulares que puedan estar fibrosándose para que no siga la fibrosis y tenga un poquito más de lactancia. Medicamento, droga, sustancia generalmente de origen vegetal o sintética, que en forma natural o a través de pequeñas modificaciones dispone de un principio activo. Entonces acá surge esto, droga, medicamentos, fármacos, farmacología, viene el griego, ¿viste? Todas esas cosas que siempre hay que decir, que terminamos en un principio activo. El principio activo es la parte más importante de un medicamento. Después se rodea al ibuprofeno, digamos, de un gel, de un almidón para que tome y no le haga mal al tracto digestivo. Bueno, distintos ya se llaman excipientes, o formas farmacéuticas como van. Algunos van en parche, otros van en inyecciones, otros van inhalados, otros distintas. Pero acá tomen ya como principio, como una verdad, a ir siempre en la búsqueda de lo que es el principio activo. Es la parte más importante. Después vamos a hablar, empieza ese paneo, ese mostrar más o menos de qué se trata la farmacología kinefisiétrica, la farmacología, la farmacovigilancia, te vamos a enseñar de qué es eso. Ahí están las definiciones, ya tenemos una clase especialmente de eso, por eso que yo no me quedo, sino que hoy paneo, te muestro macro, hoy nos subimos a un dron y vamos a pasear por arriba de lo que es la kinesiología. Después ya vamos entrando en cada una, ¿entienden? Porque si no, tenés esa visión macro, ¿dónde estoy parado? Por eso te hablé de lo internacional. Por eso en España, en Inglaterra, en un montón de países, el kinesiólogo prescribe fármaco hace muchos años. Y acá recién estamos arrancando. Bueno, ahí vamos a tener otra de las verdades, que es la reacción adversa o RAM. Entonces, este RAM es fundamental que entiendan qué es dentro de la farmacovigilancia o la farmacoepidemiología, que son los estudios epidemiológicos de los medicamentos. Eso es la farmacoepidemiología.
Dentro de la farmacoepidemiología está la farmacovigilancia. Está la farmacovigilancia kinésica, que tiene que ver con que le aplicaste un gel determinado y le hizo una reacción alérgica, o le picó, o se le infectó, o se rascó, y con la uña que lleva la mugre. Ahí aparecen, la lectura del kinesiólogo tiene que ser a través de las RAM, reacciones adversas a medicamentos. A veces no es por el medicamento, sino porque determinado medicamento en una piel X, los muy blancos, los coloraditos, suelen tener reacciones, y también puede ser por la misma presencia del agente físico, del ultrasonido, del cabezal, de la onda corta, de la electroporación, o sea, puede haber una reacción del equipo, que tenés que saber estudiar verbos, o de la química, o del medicamento mismo, por su principio activo. Entonces, esa variabilidad, la vigilancia que hace el kinesiólogo de su paciente, que mira, de que me cambió el medicamento el cardiólogo, sabe que ahora se me anda hinchando las piernas. Entonces, eso es el estudio, la búsqueda, la vigilancia de un efecto adverso, una reacción adversa de un medicamento. Entonces, a ver qué pasa, demostrame signo de Godet, que ya van a aprender que queda el pocito cuando la apretás. Entonces ya le llamaba al cardiólogo, le hace una nota y dice, doctor, fíjese, porque dice que cuando yo veo que sí, porque antes no tenía tan inflamado el tobillo, ahora sí, lo que fuera. Pero involucrarte, vos kinesiólogo futuro, involucrarte en estudiar, en vigilar las reacciones adversas. Eso es la farmacovigilancia. Y ahí surge la notificación voluntaria. Quiere decir que yo, eso que vigilé, controlé y apareció, lo ponga en lo que se llama una ficha amarilla, que se recibe en la cátedra de farmacología dentro de la Facultad de Medicina nuestra. La reacción adversa, o sea, no, yo no le voy a explicar hoy, porque hay una clase de farmacovigilancia que ahí le vamos a aplicar todo esto, pero sí sepan que eso es parte fundamental de lo que tiene que hacer el kinesiólogo por ser un profesional de la salud. Entonces, reacción adversa, evento adverso. Léanlo porque son cosas que parecen igual, pero no es lo mismo. Espera que ya tomé un mate. ¿Viste cuando vos entras con tu bicicleta al pueblo? Y una cosa es si vos te vas para el sur o te vas para el norte. El lugar geográfico es lo mismo, pero la dirección es distinta. Entonces, no vayan a creer que porque diga reacción adversa es exactamente que evento adverso. En algunos casos pueden tocarse y en otros son disímiles. Todo depende para dónde apunta tu bicicleta. No quieran aprender hoy todo, porque se van a atragantar. Vamos despacio. Y acá sí tienen que saber esta. Lancet es una de las revistas tal vez más viejas y de mayor nivel científico en el mundo. Por ejemplo, ahora hay artículos, salió la reacción de la Sputnik 5 descrita en revistas de Lancet. Bueno, ¿y esto cuándo empezó? Esto empezó, ahí tienen la fecha, en un desastre terapéutico, en una pandemia de sindactilias y otras deformaciones en países importantes como Suiza, Suecia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, etc. Apareció la talidomida, que justamente era para no embarazarse, y aportando un estudio que no había sido desarrollado en muchos casos, y luego
los bebés que nacían con este tipo de deformidades. Entonces nos encontramos con que una cantidad inusitada de casos que hizo que se fundaran las bases en el mundo para hacer un centro internacional de monitoreo de medicamentos a través de la Organización Mundial de la Salud, Centro Internacional de Monitoreo de Medicamentos. Fíjense, en 1968. El desastre de la talidomida fue publicado en el 61. El 58, el 60 más o menos ocurrió. Continuó un poco, se dejó de usar, por supuesto, pero ya dejó esto. ¿Quién se hacía cargo de estos ciudadanos? Entonces hubo que, esto fue uno de los impulsos, como toda guerra, toda pandemia y todo, siempre deja crecimiento en la medicina, en las distintas ramas de la salud y fundamentalmente en la kinesiología. Porque hoy es mucho más valorada la kinesiología porque se sabe, la gente común sabe mucho más de que el kinesiólogo actúa cuando el paciente está intubado, antes que esté intubado, que usan unas máscaras así grandotas para no intubarlos. Le pasó a la Pegue, un conductor de televisión. Entonces son algunos casos conocidos y hacen que, che, pero ahí está el kinesiólogo, ¿no era que el kinesiólogo hacía masaje nomás? No, hace masaje nomás. Entonces ahí empieza uno, bueno, ¿cuándo comenzó este centro de monitoreo? Las reacciones adversas, que es la farmacovigilancia, de manera institucional en 1968. Muchos chicos. Entonces se hace a través de la ficha oficial del Servicio Nacional de Farmacovigilancia, todas las sospechas de RAM. RAM, reacciones adversas a medicamentos, incluye vacunas. ¿Vieron algunos? Me coloqué la Sputnik y se me dolía el músculo, el punto y tuve fiebre. Contraste radiológico, productos homeopáticos, plantas, a veces pasar al lado un mango y da una reacción alérgica, fórmulas magistrales, etc. Todas las reacciones adversas a medicamentos comercializados recientemente son los últimos 3 años. Y las reacciones graves. Eso se hace en una ficha amarilla que van a aprender a utilizar en el teórico y en el práctico de farmacovigilancia. La farmacovigilancia es uno de los capítulos más importantes de la kinesiología farmacológica. Las reacciones adversas y demás, en cuanto a las reacciones, si son graves, letales, moderadas o leves, es el tipo de reacción, esa RAM que vos podés encontrar en el paciente. Entonces, encontrar RAM leves, la definición sería signos y síntomas fácilmente tolerados, no necesitan antídoto, generalmente corta duración, no interfieren sustancialmente en la vida normal del paciente, ni prolongan la hospitalización, náuseas, diarrea. Entonces tenés que rendir un final o lo que sea y te da náuseas y diarrea, y eso sería tal vez una causa no de algo que comiste, sino de un estrés nervioso o lo que fuera. Entonces, tenés una RAM leve, que se te pasa sola, haces reposo, te fuiste, rendiste, saliste bien o mal y ya pasaste a estar normal, etc. Es una RAM leve. Moderada, la reacción interfiere con las actividades que hace el ciudadano, el individuo, y puede producir hospitalización, o sea que te interna, o por lo menos que vaya a ver a un médico en un consultorio. O ausencias escolares, en el caso de los chicos, o directamente alterar la vida cotidiana del paciente. Esas son las moderadas. Las graves. La reacción amenaza directamente la vida del paciente y debe estar internado y a veces en terapia intensiva. Entonces, un shock, un tromboembolismo pulmonar, una fractura grave, etc. Ya es grave y está hospitalizado, internado en un sanatorio privado o público. Acá, fuiste a un médico nomás, te recetó tal o cual cosa, y acá te quedaste en tu casa. Y sí, ya te fuiste para otro lado, ya te fuiste al cementerio. Entonces,
directa o indirectamente, si lleva esa RAM grave a la muerte, le decimos, no es irónicamente, sino es, te queda en tu casa con cierto malestar y demás, y te pasas, pequeños síntomas y signos, moderado ya, tenés que ir a la consulta, así sea internado, pero te vas a consultar a un clínico, un pediatra o lo que sea, las graves tenés que estar internado, y las letales, bueno, que te llevan a otro lado. Esa es la clasificación. Y damos un ejemplo acá de, ahí está el trabajo, donde fue publicado y todo. Efectos adversos graves no inmunológicos de la benzodiazepina, benzatínica, perdón, la penicilina benzatínica, la administración intravascular accidental cerca del paquete vasculonervioso puede producir complicaciones con daño neurovascular y o compromiso de circulación de sitios proximales o distales de la inyección. Entonces, la enfermera no tenía mucha pericia o experticia, o estaba apurada y le colocó la inyección de una manera en el cuadrante que no correspondía al glúteo y afectó directamente al paquete vasculonervioso, o cercano, inyectó el medicamento. Y en el caso de algunos medicamentos que son más oleosos, etcétera, etcétera, comprime el paquete vascular y queda el paciente post-inyección de esta manera. Fíjense que inclusive hizo una cuestión local de proceso cicatrizal, quedó en hiperextensión por una inyección colocada en un lugar que no correspondía o porque estuvo cerca del paquete vasculonervioso. Entonces, a vos te llega así el chiquito. Y esto pasó hace un año, 2 o 3 meses. Pero te llega con una parálisis o paresia, debilidad o parálisis total. Y eso tiene que ver por una cuestión de un procedimiento, en este caso enfermería. Otra RAM podría ser la exacerbación de una psoriasis. Tu paciente, aparte que se dobló el tobillo, tiene psoriasis. Es una enfermedad que deberás estudiar, ver si es colágeno o no, qué reacción da, dónde ataca el codo, las manchas, lo que fuera, el riñón. Muchas veces por un medicamento que le dieron o por un medicamento que aplicó el kinesiólogo o por un agente físico que generó una reacción de calor, de electricidad, de frío, lo que fuera, puede determinar una RAM, una reacción adversa, una reacción a un medicamento o a un agente físico. Un agente físico es tecnovigilancia, lo tuyo, y si es a una RAM medicamentosa, digamos, va a ficha amarilla o lo que fuera. Y acá tienen un estudio que se hizo en nuestra facultad, no solo en nuestra facultad, porque también intervinieron odontólogos y estudiantes de odontología. Y bueno, en este estudio, en el Centro de Farmacovigilancia, se vio que los médicos son los que más detectan las RAM, después le siguen los estudiantes de medicina, después le siguen los odontólogos y estudiantes de odontología, después le siguen los enfermeros, bueno, antes, y también están los kinesiólogos y los farmacéuticos, e inclusive los consumidores. Una mamá que nota que le dio tal a la abuelita, que sería su madre, le dio tal medicamento y le generó una reacción adversa. Entonces, la señora también tiene que ir y decir, la señora va y hace la exposición, la denuncia, no una denuncia de maltrato, nada, sino de que apareció una reacción adversa. Entonces se estudia en la región y después se pasa a nivel nacional, por eso estas oficinas son nacionales, y después se consulta que con otros países de Latinoamérica o del mundo, che, ¿cuántas reacciones tuvieron con tal o cual medicamento? Se va viendo que tienen mucho, porque ese es el estudio de la última etapa de la evaluación de un medicamento. Y cómo ven los kinesiólogos también, con un porcentaje, vamos a decirlo si se quiere, bajo, pero que esto tiene que ir creciendo, que va a ser parte del crecimiento profesional.
Reacciones adversas que no tienen que ver a veces con medicamento y otras veces tienen que ver con medicamento. En este caso con hipoclorito de sodio, en un tratamiento porque le hicieron una extracción de una muela y bueno, en algún momento pusieron hipoclorito de sodio y generó esto. Es una reacción adversa. En el caso este de odontología. Otras veces puede ser por elementos, digamos, ayudas clínicas odontológicas, que serían tutores, mordillos, distintos elementos. Y sino también por látex. Esto ocupa mucho el kinesiólogo, más hoy en día. Entonces te puedes poner un guante de látex, pero ese kinesiólogo, esa kinesióloga tiene reacciones adversas al látex. Entonces deberás buscar un látex especial o ponerte alguna crema o gel, la forma. Pueden ser otras flipenas, ampollas y otras cuestiones más. Son todas reacciones adversas a medicamentos o a distintas sustancias, agentes físicos y demás. Eso es la parte de tecnovigilancia. Ahí tiene una flebitis. Esto es común. Así pudo venir tu paciente, así puedas actuar mientras estás siendo atendida por vos. Hace 5 sesiones y en una sesión te aparece con esto. ¿Qué pasó? Hay que estudiar, ver. O lo puedes provocar vos, con un procedimiento, con un medicamento, con lo que fuera. Después tenemos errores por similitud en base, que sería, fíjense acá, tenés un salbutamol, esto es un broncodilatador, y acá tenés un corticoide, y los dos son del mismo laboratorio, y bueno, para el viejito que no ve bien, le mete nomás, y quería que... Y no, le metió el corticoide y él lo que quería era broncodilatarse porque estaba con sibilancias. Lo mismo, dos medicamentos que son re distintos para distintas situaciones clínicas y sin embargo, como le fabrican sin tener en cuenta eso, el que no tiene la vista totalmente sana puede llegar a determinar la confusión. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, piel y kinesiología, diagnóstico diferencial en distintas patologías. La piel y el kinesiólogo es un capítulo sumamente, porque es nuestra principal, no única, pero nuestra principal vía de acceso. Sea con un agente físico, sea un ultrasonido, un electro, lo que sea, o sea por masaje, movilizaciones, o sea por vendaje, o lo que fuera, nosotros mayoritariamente entramos por la piel. Por eso es que tenemos que aprender bien qué es la piel. Es el órgano más inmenso de todos. Y bueno, hay que ver sus leyes, porque desde ahí es que nosotros vamos a tratar de introducir medicamentos, mayoritariamente. Y dentro de la piel, fíjense, tenemos cicatrices, por ejemplo, en el acné, micosis, ulceraciones, escaras. Y todo esto, tarde o temprano, va a haber en el sanatorio, en el hospital, en distintos lugares. Porque capaz que te viene tu paciente que se esguinzó el tobillo, pero no es muy pulcro, digamos, entonces tiene un par de cosas, igual le va a estar haciendo la semiología con el tobillo y todo lo demás, y capaz que te contagia una micosis, un hongo, por no tener los cuidados suficientes, no buscar, etcétera, etcétera. Bueno, el espectro, justamente el que siempre ocupamos los kinesiólogos, que es todos los rayos y ver cuál es nuestra, digamos, el espectro que ocupamos con el infrarrojo, con el ultravioleta, con el rayo solar, con lo que fuera, y desde ahí en más ir a distintas cuestiones que tienen que ver con la estética, con las camas solares, con el fotoenvejecimiento, con distintas patologías que se pueden presentar, y hasta con algunas partes oncológicas. Entonces acá tienen distintas normativas internacionales que hay que ir buscando y demás. Acuérdense que esto hoy es un paneo, no es tocar un tema específico. Así también tenemos
toda la parte solar y la parte de bronceados que no sean por ultravioleta, sino cremas, pomadas bronceantes, etcétera, etcétera. Que también tienen todas indicaciones, contraindicaciones, hay que conocerlas y hay que saber opinar, sobre todo si estás en el área de estética en este caso. Autobronceantes, protectores solares, el concepto de filtro solar, fíjense que acá hay distintos medicamentos, distintas cuestiones que vienen a veces derivados del petróleo. El concepto de pantalla. Después también dentro de la estética y de la cirugía tenemos el aspecto, en el caso de este chico se hizo una rinoplastia, estaba así, quedó así, pero pudo haber hecho algún hematoma en la zona, y entonces hay que drenar esos hematomas, hay que liberar esos senos paranasales, etmoidales, efenoidales, y hay que buscar técnicas con distintos aparatos o de uso de agente físico por parte del kinesiólogo. Así también tenemos, vamos a aprender algunas cosas sobre la toxina botulínica, qué genera, si genera una parálisis, por qué quita las arrugas, cuáles son las indicaciones, las contraindicaciones, cuánto tiempo dura, cómo se aplica, etcétera, etcétera. El sistema nervioso autónomo, que tiene relación con que tu taping no es que le aguante, le mantiene, sino que le da un tipo de estímulo a una parte de tu cerebro. Y desde ahí salen respuestas que van a ir aplicadas directamente sobre un determinado músculo. Entonces no es solamente el taping que está ahí, sino que eso genera un impulso, un reflejo, un estímulo, un desestímulo, por exceso de tracción, por de contractura, lo que fuera, para la respuesta del músculo. Vamos a estudiar también la escalera del dolor de la OMS. Y acá tenemos el autor, uno de los autores, perdón, Patrick DeWall, 1925-2001, que ha ganado, es uno de los autores del libro El Tratado del Dolor, que es como se llama, un libro que hasta hoy es vigente, ganó un premio Nobel, justamente por la descripción de distintos elementos del dolor que ya lo irán aprendiendo, y bueno, y cómo el kinesiólogo a través de distintos aspectos se relaciona en la terapéutica para morigerar, para mejorar el dolor, a través de la escala de la OMS, que es esta. Bueno, vamos a ver los 5 escalones y que hay que valorar y que no hay que valorar. ¿Dónde entra el kinesiólogo? No en el último, pero sí en todos los demás, algo se puede llegar a aportar. Acá tenemos en este caso un receptor mu-opioide que está en el tronco encefálico espinal y que justamente es el lugar donde actúa un opioide. Entonces, si vos justo le vas a aplicar una electroanalgesia, sea de alta o de baja, sobre todo la de baja, es la que actúa sobre el mismo receptor. Entonces, vos no podés estar aplicando un equipo kinésico que actúa sobre receptores donde ya está actuando un medicamento, como es el caso de los opioides. Ya vamos a estudiar eso en los derivados del opio. Entonces, ¿qué pasa? Ocupan el mismo receptor. Entonces, no puede un receptor tener alguna reacción bajo dos estímulos distintos que actúan sobre el mismo receptor. Entonces, le tenés que pedir al médico que te derivó el paciente, dígame, doctor, ¿cuándo le va a quitar el opioide? Y una vez que le quitó el tramadol, el opioide, el que sea, ahí recién te deja libre el receptor y ahí vos podés aplicar la electroanalgesia. Pero bueno, todo eso van a ir aprendiendo que es bien kinésico, farmacológico. Hay nestópicos que tienen bastante RAM,
reacciones adversas a medicamentos, los AINE, que tiene principalmente efectos gastrointestinales, náuseas, vómitos, hematemesis, melena. Ahí no saben toda la terminología, no sé qué es melena. Bueno, primero, si querés te explico, pero primero lo que decíamos al inicio, el estímulo HS, yo no sé. Y bueno, empecé a buscar, ¿qué será melena? El pelo no es otra cosa. Uso prolongado, entonces te da trastornos gastrointestinales, hepáticos, gastros y vasculares. El AINE se debe utilizar a dosis eficaces más bajas y durante el menor tiempo posible, igual que los corticoides. La menor dosis que cause algún efecto, que sea eficiente, el menor tiempo posible. Esa es la regla. Teniendo en cuenta los factores de riesgo cardiovascular y gastrointestinal de cada paciente. También hay una clase sobre mecanismos que facilitan la introducción de medicamentos a través de agentes físicos. Entonces ahí hablamos de iontoforesis, sonoforesis, electroporación, electroionoforesis, baño, terma, frío, termo, frío, calor, aerosol terapia, presoterapia, vendaje, hidroterapia, farmacoterapia. Modos inefisiátricos de administración de medicamentos. Iontoforesis, elemento, el principal es la electroreproducción. Las diferencias entre la iontoforesis clásica y la electroporación. La sonoforesis, que genera la sonoforesis transdérmica, qué, cómo, por qué, evidencia científica. Las microcorrientes, que son corrientes de baja, bueno, eso es largo ese capítulo, pero también lo vamos a ir viendo como para que estimulen ustedes que hay otras cuestiones que también nos ayudan a hacer tratamientos kinésicos y nos ayudan a poner la farmacología de nuestro lado para brindarla al paciente que lo necesita. El terreno del turismo salud, del termalismo, de los spa, del wellness o bienestar, la kinesiología acuática y las enfermedades migrantes que han vuelto alrededor del turismo salud. Este es un gran capítulo donde la kinesiología tiene muchísimo que aportar. La geriatría, el adulto mayor, 10:33, en un ratito más ya terminamos, yo les muestro para adelante cómo sigue, no se preocupen hasta dónde llegamos, porque entre hoy y el jueves vamos a ir completando y ahí van a empezar a tener una visión. Envejecimiento saludable, gerontotecnologías, cicatrices y calcificaciones, ver, ahí lo tienen sacado un libro, ¿no? Pero si es acetato de calcio, carbonato, este es la piedrita que se le formó en el tendón, o la calcificación que tiene en el cuádriceps, porque jugando al fútbol se desgarró y se curó solo y le quedó una cosa dura calcificada. Bueno, a ver, ¿cuánto tiene acetato? ¿Cuánto carbonato? ¿Cuánto gluconato? ¿Cuánto lactato? Y cómo el kinesiólogo acá, aplicando algunos medicamentos, algunos procedimientos de agentes físicos, más ciertos masajes, etcétera, puede llegar a transformar lo más duro, lo que tenga más calcio, en un calcio más lavado, más flojo, más suelto, y pueda llegar a ser reabsorbido por los canales linfáticos, venosos y demás. La amplísima farmacología cardiovascular y respiratoria, esto lo van a hablar Isabel, ella es en la segunda parte, digamos, terminado el primer parcial recuperatorio, ya empiezan a hablar de farmacología respiratoria y cardiovascular. El ocupar saberes ancestrales, la etnofarmacología que aplican los guaraníes, que aplicaban los jesuitas, que aplican los Con, los Huichí, los Mocoví, etcétera, como se le dice hoy. Y ahí una de las que nosotros enseñamos, buscando la evidencia científica, es cómo
desde este que compraban en el Impulso, no puedo decir la marca del supermercado, compraban en cualquier supermercado, un ají put parió se llama, tiene una palabrita un poquito más, pero desde ahí, ¿cómo se puede llegar a reconstruir? Aprendiendo, practicando, buscando la evidencia científica, algún gel, crema, algo que le ayude en determinado momento a nuestro paciente. En este caso, la capsaicina, la ortiga, el boldo, la aloe vera, bueno, montones que hay y que algunos vamos a ir tocando. Vendajes con de malva, etcétera, etcétera. Como lo ven acá, malva, menta, manzanilla, acuérdense la 3M. Entonces vos ahí le prepara un té, después se le enfría y ese té frío va a un vendaje y eso va sobre un herpes zóster, y una enfermedad que tiene un montón de ampollitas y flictenas a lo largo del territorio del nervio que está afectado, culebrilla, etcétera, etcétera. Y que sin a veces mucho medicamento comprado, sino con algunas té y algo aprendido de la abuela y por eso la etnofarmacología, pero nosotros tenemos que buscar la evidencia científica, después buscar la forma de aplicación, lo más sencilla posible, que él también haga si se puede en la casa, y a partir de ahí aportamos soluciones a una problemática. Recomendación, en este caso para el calambre, el sulfato de quinina, pero no tenía todavía los 1.300 pesos para comprar el Circonil. Entonces, ¿qué le decimos que haga mientras? Y bueno, va a tomar tanto cuanto vaso de agua tónica, porque ahí va a encontrar sulfato de quinina y eso te ayuda. Reeducar aspectos preventivos y demás. Terapéutica manual, y esto ya vamos viendo la superficie, la estructura, esto ya vamos a volver, así que no hay dos situaciones que se presentan con antiinflamatorios, que lo vamos a tocar, cuando llega a ingresar el antiinflamatorio dentro de una articulación que necesita ese efecto, y cuando por un trastorno gastrointestinal necesitamos suplir una vía digestiva, que algo ya hablamos. El esquema del aporte tiene que ver, hoy cuando le decía eficiencia, conveniencia, eficacia, seguridad y costo, ya vamos a aprender eso, hacer, mirá cómo hacemos un medicamento y distintos elementos, gimnasia, esto es terapia manual, agente físico y el medicamento. Entonces se lo analizas con ese tipo de fines. En infiltraciones y distintos agentes físicos, que hay que hacer y que no tiene que hacer el kinesiólogo cuando un paciente fue infiltrado. Acá están los libros de fármacos que nos dicen no vasodilates, no calor, no masaje, no ejercicio. Pero ¿y si le tocaba la sesión y yo le tengo que hacer el ultrasonido? No le haga, suspendele, enfriale, dejale quieto, en reposo. Mejora comunicacional, hoy lo hablamos, redes, investigación. Un ejemplo, y acá terminamos con el ejemplo. Imaginemos una situación. Un desfile, una modelo tropieza, se dobló el tobillo, dolor, inflamación, impotencia funcional. Puede llegar a quedar así si hubo ruptura vascular y de tejidos. Acción inmediata en el campo de juego. Hielo, inmovilizaciones, kinesio, tape, inmovilización inmediata con férulas eso en la parte práctica lo vemos, con férulas inflables, transparentes. Todas acciones kinésicas que pueden ocupar o no un medicamento. Te permiten tomar el pulso, te permiten ver cianosis, hemorragia. Acudir a un profesional, no consejero del choripanero, no del canchero, no de los amigotes de asados y demás, no el mano chanta, el cura chanta, eso no. Sí, médico traumatólogo, en el caso
el esguince de tobillo, el kinesiólogo. Frío, tenemos varias vías, calor. Empezamos con el hielo, después ya pasa un parche que se pone el gel criógeno. Bueno, ahí, todo eso es farmacología kinésica. El argispray, que ustedes habrán visto en cualquier partido que lo aplican, y el calor, con sal, sin sal, con lo que fuera, todo lo demás. Entonces vemos cómo el tobillo, en sus distintas micropartes, se va afectando, mejorando, curando. Eso. Ahí sí aplicamos la remol. Vamos a volver sobre esto, los distintos estímulos que conforman el tratamiento kinésico. Uno de ellos es el químico, y ahí estaría el medicamento. Ocupando los canales iónicos, son las tres únicas vías que tenemos para actuar los kinesiólogos, que son cambio de voltajes eléctricos, químicos o ionotrópicos y mecánicos. Una vibración genera algún tipo de estimulación mecánica, eso es físico, y eso puede generar un cambio bioquímico. Bibliografía. Ahí está la tapa de los libros para más lo que le pasamos. Analgesia por medio físico. Este libro es muy importante, tiene mucha evidencia científica y pueden buscar, porque cada capítulo, cada cosa que dice, pone 2 o 3 páginas de distintos autores, como para que vos lo puedas googlear, buscar y demás, y buscar. Este también es el de farmacología para fisioterapeutas. La plataforma tecnológica virtual de la facultad. La guía de la buena prescripción que le pasamos ahora. Con esto terminamos el primer capítulo. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente a los de Tesoro, que creo que ya se retiraron, y a todos los de Central, digamos. Vamos a ir construyendo el conocimiento para que la farmacología kinésica sea nuestro aliado, nos diferencie como kinesiólogos y podamos actuar mejor con el paciente. Con esto le dejo el mensaje, ya le vamos a pasar... yo le paso todo el material a Anabela e Isabel y ellas le suben al aula. Relean, lean varias veces, las que quieran, las que puedan. Vayan interrelacionando, conversen entre ustedes y demás. Y nos vemos el día jueves 9:30 en este mismo Vaticano. Gracias, hasta la próxima. Gracias, papá. Hasta la próxima, profe. Chao, chicos. Hasta luego. Buen día, profe, disculpe. ¿Le puedo hacer una última consultita? Sí, cómo no, para eso estamos. ¿Algún libro que nos recomiende? Bueno, los que te termino de mostrar, mirá. Esta guía, que yo te la paso, la plataforma nuestra, estos libros, sobre todo el de Plaja, digamos, tiene 2. En la biblioteca suele estar. Todos estos. Este es de William Prentice. Esto es bien kinésico, traumatológico y deportológico. Este es el de Rodríguez Martín, que creo que hay 3 de Rodríguez Martín. Los de fisiopatología, los de farmacología respiratoria, este que es el Padre Nuestro para nosotros, el Velázquez. Este que es un muy buen libro, sobre todo si conseguir las últimas ediciones, no los más caritos, digamos. A mí me había regalado un médico amigo, jefe de residente de clínica médica del Perrando, compró la edición 9, me regaló la vieja. Y una vez que yo recibí en mi casa a una alumna de Puebla, tenía el papá médico y la mamá bioquímica. Y le regalé el Goodman Engine, se puso a llorar. ¿Me acuerdo? Todos esos libros, y hay muchos más, pero con esto lo que te vamos dando y demás, lo que queremos es que se empiecen a familiarizar con la terminología, con la forma, y así como querés incorporar en la propioceptividad, querés incorporar el ultrasonido, querés incorporar el láser, bueno, así también tenés que incorporar la fármaco, porque en todos lados está. No hay en la casa de nadie alguien que no ocupe algún medicamento que pueda tener reacción adversa. El 99% de tus pacientes van a tener algún medicamento en el transcurso que vos le atendés, o va a tener patología, que vos tenés que saber detectar reacciones. Entonces, enchamíguense de a poco, porque, y la forma es con esto, con los libros, con los apuntes, con la lectura.
con involucrarse. Entonces, y varios hacen un conocimiento. Y eso te hace mejor kinesiólogo. ¿Alguna otra pregunta? Dale, profe, muchas gracias. No, por favor, todas las que quieran, si no después con los WhatsApp y todo lo demás. Bienvenidos el jueves 9:30 otra vez. Chau, chau. Chao, profe, nos vemos. Hasta luego, que anden bien.